Bueno, ¿por qué el nombre del tema de Nombre. hoy? En el Ujú. nombre de Jesús, que si lo vives o que tan solo lo crees. Cuando uno escucha los sermones, las charlas, las prédicas, como quiera que se llame desde la religión que asistimos, casi siempre los mensajes son reiterativos y casi siempre los mensajes van enfocados a lo mismo, a tener fe, a creer, en tratar de expandir el evangelio, en ser obedientes. Entonces los mensajes siempre serán lo mismo, la repetición de la repetidera. Y realmente si uno no empieza a vivir una vida de la mano de Dios, no una vida de fe, creo yo, porque la fe viene dada por la intimidad con Dios. Entonces, entre más intimidad tenga uno, más convicciones tiene, más correcciones frente a las equivocaciones y más pasos acertados damos. Entonces, eso viene dado por nuestra perseverancia en la oración, nuestra perseverancia en la lectura de la Biblia, nuestra constancia en querer conocer a nuestro Dios, a quien amamos, de quien dependemos, a quien le creemos. Entonces, no se trata de simplemente que se vuelva una relación rutinaria o una relación de día a día donde se vuelve como algo común y corriente, no una emoción creer en Dios, no una emoción en tener claro qué plan tiene diario Dios para nuestras vidas, sino que simplemente se vuelve una fórmula más de aditamento al diario vivir nuestro. Se vuelve rutinario, se vuelve inclusive a veces hasta monótono. Y si estamos en este punto de nuestras vidas, en ese tipo de relación con Dios, pues somos los más dignos de misericordia. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro proceso espiritual quedó estancado en alguna parte. En algún momento, sin darnos cuenta, la relación con Dios se enfrió, se volvió tristemente monótona y rutinaria. Y pues de eso no se trata. Se trata de todo lo contrario, de que nuestra relación con Jesús sea viva, sea dinámica, sea constante y tenga una dirección y un propósito, y que nuestra vida espiritual, por lo menos nuestra vida espiritual, busque con ansiedad y con denuedo las respuestas a las instrucciones que Dios quiere que nosotros cumplamos. Si nosotros pensamos todavía a estas alturas de la vida en pedirle a Dios que nos resuelva situaciones del diario vivir, pues tenemos que replantearnos qué tipo de relación queremos espiritual con Dios, porque nosotros tenemos que trascender a eso, tenemos que trascender quién es Dios en nuestras vidas, qué representa Dios para nosotros, si nosotros estamos aquí para servir a Dios o para ser servidos por Dios. Y pues eso hace que la relación sea diametralmente opuesta. Si pensamos que estamos aquí para que Dios nos sirva diariamente a nuestras peticiones, que nos resuelva, que nos ponga en bandeja de plata la solución a nuestro caminar, pues creo que tenemos que replantear a qué Dios estamos buscando o de qué Dios queremos enamorarnos, o inclusive en nuestra intimidad con Dios preguntar la dirección correcta para recalcular nuestro caminar espiritual, porque por eso el título es En el nombre de Jesús y ya les voy a contar las dos diferentes apreciaciones, lo que siempre les he dicho, de los que creen en Jesús y de los que creemos en Jesús. Una cosa es creer con la mente y otra creer con el corazón, porque si creemos con el corazón, entendemos que estamos aquí cada día vivos para servir a Jesús. Y si creemos en la mente, es de los que creemos que estamos aquí para ser servidos por Jesús. Y pues Jesús no es mandadero nuestro. Jesús es nuestro Señor, nuestro todo. Y tenemos que, en esa percepción de cuando entendemos que Él es todo en nuestras vidas y que estamos aquí para servirlo, tenemos que entender que las promesas de Dios son sí y son amén, de que no se contradicen
y que las promesas no son para sacarle los ojos a Dios, que las promesas están escritas en la Biblia para entender de quién dependemos y de quién queremos enamorarnos, y que las promesas son para nosotros, que son reales, que son ciertas y que son verdaderas, pero eso es para los que entendemos que estamos acá para servir al Señor. Y por eso el Señor lo dice muy claro en Juan, cuando dice, tú encárgate de mis cosas, que yo, el Señor, se encargará de las cosas nuestras. Y aunque es difícil de llevarlo y de entenderlo racionalmente, llevarlo a la mente, hay que empezar a ejercitarlo y a vivirlo cada día de nuestras vidas. ¿Cómo se vive? Dando un pasito a la vez, hasta que poco a poco nuestro espíritu va derrotando a nuestro intelecto. En las pequeñas cosas, en las pequeñas circunstancias, nos damos cuenta que si caminamos en obediencia para servir al Señor, el Señor de manera sobrenatural, sí, porque sobrenaturalmente Él lo hará. Él se encargará de todas las circunstancias de nuestro diario vivir, del que comeremos, del que beberemos, qué hablaremos, dónde hablaremos, cómo hablaremos, con qué autoridad hablaremos o con qué paciencia escucharemos. Por eso la relación con Dios debe ser de servicio, de servir al Señor, no de que Él nos sirva a nosotros. Y eso lo vamos a poder tener claro, espero, con estos dos versículos de la Biblia que les voy a compartir, para que podamos entender de qué les estoy hablando. Aquí nos vamos a apalancar en Hechos 9 del 32 al 35 en la traducción lenguaje actual. De nuevo, las invito a que cuando estemos en estas circunstancias con el Señor, pidamos al Señor dirección, pidamos al Señor su revelación y su discernimiento, porque entre más querramos depender del Señor, el Señor más nos va a conceder, porque la Biblia es un libro de poder, es un libro de sabiduría. Y por eso, cada vez que leamos la Biblia, no se trata de leer cantidades, se trata de tener revelación en lo poco que leamos. Por ejemplo, acá Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que iba por sitios donde ya conocían de Jesús. Pero en cierta ocasión pasó a una ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia de ese lugar. Estaba visitando gente que ya escuchaba el nombre de Jesús. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Ahí podríamos decir Eneas, el nombre de nosotros, que desde hace 8 años estamos enfermos y no podemos levantarnos de nuestra situación o de nuestra circunstancia que estamos viviendo, material, psicológica, familiar, financiera, cualquiera que sea la situación que nos tenga postrados desde hace 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado, levántate y arregla tu cama. Podemos decir, Pedro invoca el nombre de Jesús. Pedro nunca dijo, Eneas, levántate, o no dijo, Eneas, levántate y camina. Dijo, Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado. Fuera de decirle, levántate, le dijo, y arregla tu cama. ¿Qué quiere decir eso? Porque no solamente le dijo, levántate y camina, o levántate y vete, o levántate y da gracias. ¿Por qué le dijo, levántate y arregla tu cama? ¿Qué nos querrá decir a nosotros el Señor con esa instrucción? Pedro invoca el nombre de Jesús el Mesías, invoca un nombre de poder. Pedro no se atribuye nada a nombre de él. Él dice, el Señor es el que te dice, levántate y arregla tu cama. Cuestionémonos nosotros en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir arregla tu cama? Al instante, Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. Los que nos ven a nosotros creen en el Señor Jesús. Nosotros estamos siendo instrumentos para que otros crean en el Señor Jesús. A eso me refiero con que el Señor Jesús se encargará de nuestras cosas y nosotros nos encargamos de las cosas del Señor. Entonces la pregunta acá es, si el Señor nos permite levantarnos,
arreglar nuestra cama, ¿estamos siendo nosotros instrumentos para que otros crean? Aquí es cuando les comparto lo que los sermones de las diferentes congregaciones religiosas invitan a sus feligreses, a que sean instrumentos, a que sean creyentes, a que sean portadores de la verdad. No simplemente ir allá y recibir y como que se volvió una rutina de cada 8 días, porque justamente de eso no se trata. Se trata de entender que en el nombre de Jesús nosotros nos podemos caminar, nosotros podemos quedar sanos y podemos arreglar la cama. ¿Pero a cambio de qué? De ser instrumentos para el Señor, y ese es el desafío, de ser instrumentos para que otros crean en el Señor Jesús. Y ahí es donde debemos reflexionar y yo los invito a que reflexionen. Este es el planteamiento, que tenemos un nombre poderoso, es el nombre del Señor Jesús. ¿Caminamos nosotros en el nombre del Señor Jesús? ¿Estamos siendo instrumentos para que otros crean? Eso es trabajar para el Señor. Yo no les puedo ofrecer la fórmula mágica de qué manera podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Esa respuesta se la da Dios a cada uno si en verdad tenemos una intimidad dispuesta para obedecer a Dios. El siguiente versículo que nos va a desafiar está en el mismo Hechos, pero en el versículo 19, del 13 al 17. Acá lo vamos a tomar de la versión Dios habla hoy. Vamos a darnos cuenta que aquí están nombrando también el nombre del Señor Jesús, pero de gente que cree en Jesús. En el anterior versículo estaba Pedro hablando de Jesús, pero porque Pedro tenía a Jesús en su corazón. Y aquí les voy a invitar a que reflexionemos en una pregunta que les haré al final del versículo. Pero algunos judíos andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos. Quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los discípulos, a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que este padre de estos 7 hijos era sacerdote, o sea que sus hijos probablemente podían seguir la línea sacerdotal. ¿Qué nos dice el versículo? En el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. O sea que ya lo venían acostumbrado a hacerlo, que era rutinario en ellos hacer ese experimento, tenían esa experiencia. Pero en cierta ocasión, todo se salió de control. El espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos. Un hombre domina a 7 hombres, pero era la fuerza del demonio, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Un demonio, pues sí, nada sorprendente, un demonio con fuerzas sobrenaturales dominó a 7 hombres y los desnudó, los maltrató y los puso a correr. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. Entonces, acá podemos encontrarnos con personas que efectivamente creen en Jesús en su mente, mas no en su corazón. Y uno podría decir, y la pregunta que quisiera dejarla en el aire, pero la voy a responder, pero por un momento cuestionémonos. ¿Por qué con los apóstoles no tenían esos problemas? ¿Por qué el demonio no los enfrentaba, no los desnudaba, no los golpeaba? Porque había temor de los demonios frente a los apóstoles que actuaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál era la diferencia entre los apóstoles y estos 7 hijos del judío que estaban haciendo esa, ese exorcismo a las personas? La respuesta es sencilla. Usaban el nombre del Señor Jesús y acuérdense en que en el reino de maldad hay jerarquías, hay potestades, hay principados, hay gobernaciones. Entonces de pronto estos se toparon con una gobernación, con un demonio de demonios, con un demonio mayor. Y para rematar, el demonio sabía que así estuvieran usando el nombre del Señor Jesús, ellos no tenían a Jesús en su corazón, no tenían al Espíritu Santo.
usando el nombre del Señor Jesús, estaban vacíos de la presencia de Jesús en su corazón. Eso lo da el Espíritu Santo a los que en verdad hemos recibido al Señor Jesús como Señor, sanador, salvador, protector, proveedor, redentor. Entonces, por eso el demonio de una jerarquía superior ya no le comió a cuento a estos 7 judíos y por el contrario les dio su muenda, porque aunque usaron el nombre del Señor Jesús, se dio cuenta que ellos no tenían a Jesús en su corazón. Entonces aquí, en este contraste de este par de versículos, debemos nosotros preguntarnos de qué manera tenemos a Jesús nosotros en nuestras vidas. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, si tenemos la capacidad de relacionarnos íntimamente con Dios de la manera que caminamos para servir a Dios y no para servirnos de Dios, como es nuestra relación en verdad con Dios. Si es una relación mental o es una relación íntima de corazón, porque cuando usemos el nombre del Señor Jesús, podemos hacer lo que hacía Pedro y lo que hacían todos los demás discípulos del Señor, sanar, curar enfermos, echar demonios, y eso no es para que creamos que es para algunos seres especiales. Eso es para nosotros, los hijos de Dios, cuando nos enfrentemos en las diferentes circunstancias que nos tenemos que rodear día a día con personas, con situaciones, con circunstancias que nos desbordan y que en el nombre de Jesús podemos frenar todo aquello que atenta contra nosotros y que por el contrario, el Señor se glorificará en esas circunstancias porque hemos actuado en el nombre de Jesús que tiene poder, entendiendo que las cosas no podrán tocarnos porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero si no tenemos al Espíritu Santo y estamos actuando en nuestra mente y con nuestra racionalidad, las cosas pueden cambiar como le sucedió a estos judíos exorcistas que no tenían a Dios en su corazón. Por eso la diferencia es toda y la invitación en este planteamiento es que reflexionemos delante del Señor cómo es nuestra relación. Caminamos en obediencia, caminamos en la fe de que tenemos al Espíritu Santo y una vez que tenemos esa duda resuelta, empecemos a usarla porque no podemos leer la Biblia para estar estancado en nuestras vidas. Así como leemos cualquier otro libro que aprendemos a desarrollar técnicas de pensamiento, técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas para reparar el carro, técnicas para cocinar. La Biblia también es un manual de instrucciones para desarrollar nuestras vidas, para poner en forma y en función la vida espiritual. ¿Cómo funciona eso? Menguando nosotros, menguando al orgullo, menguando a la soberbia, aprendiendo a ser sagaces, aprendiendo a ser humildes y aprendiendo a obedecer porque el Señor nos habla y nos está hablando constantemente, pero hay mucho ruido espiritual a nuestro alrededor que impide que esas conversaciones con el Señor se vuelvan audibles completamente. Y lo que está impidiendo es qué es lo que nosotros buscamos, nuestro propósito diario, cuál es, el que se nos resuelvan las circunstancias o el caminar bajo la bandera de ser instrumentos que alaban al Señor y que lo glorifican. Y que en una relación clara con el Señor nos mostrará de qué manera lo podemos glorificar en nuestras vidas. Y teniendo la fe, esa sí es la fe de que en el nombre de Jesús el enemigo no puede tocarnos porque tenemos al Espíritu Santo. El enemigo no puede ni siquiera confrontarnos y que en el nombre del Señor Jesús caerán delante de nosotros circunstancias, caerán situaciones familiares, personales, profesionales, físicas, financieras, porque no se trata de un hechizo ni de un mantra, se trata de las promesas que el Señor escribe en su palabra, deja patentadas en su palabra para que nosotros las vivamos. Por eso no se trata de creer, porque ya nos dimos cuenta que esos judíos creían en el nombre del Señor Jesús, pero no vivían la experiencia.
como la vivía Pedro en el anterior versículo o como la vivieron todos los apóstoles. Entonces, el planteamiento es hasta acá y es así de sencillo. Reflexionemos de qué manera tenemos nuestra relación con Dios, de qué manera podemos usar el nombre del Señor Jesús para enfrentar nuestro día a día y que por último entendamos, porque esto es la repetición de siempre, que estamos acá para servir, jamás para ser servidos, y que esto es un camino que trasciende. Esto va a llegar a la eternidad porque allá continuaremos en el reino de Dios, conociendo, avanzando y glorificando al Señor. Entonces, espero que entendemos que cuando leamos la palabra se trata de eso, se trata de desmenuzarla, de vivirla en carne propia, de entender que si hablan de un paralítico que lleva tantos años enfermo, que somos nosotros que podemos ser paralíticos espirituales, que estamos enfermos porque estamos contaminados por el mundo. ¿Qué significa caminar? ¿Qué significa hacer la cama? ¿Qué significa ser ejemplo para que otros crean? Y eso nos lo va a mostrar el Señor en la medida que entendamos y dejamos de ser corazones duros, de que estamos acá para servir, no a la humanidad, servir al Señor en beneficio de la humanidad. Entonces, que este planteamiento lo puedan ejercitar, lo puedan probar en carne propia y puedan entender que lo que está en la palabra y las promesas del Señor son sí y son amén. No se trata de sacarle al Señor o enrostrarle sus promesas. Se trata de vivirlas, de que esto se vuelva una experiencia, porque la vida con el Señor es emocionante, es de aventura, pero asimismo es de obediencia. Gracias por su atención y que el Señor les revele y les dé el discernimiento en la porción de la palabra que están leyendo. Hasta la próxima.